Jerusalén Radio presenta el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupar en la voz de Fernando Chagoyán. Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más donde compartimos los audiolibros del pastor Oxupar. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da mucho gusto saludarlos desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a continuar con el audiolibro El arrepentimiento y la fe. Les recuerdo que esta es una retransmisión de los capítulos y de los audiolibros debido a que ustedes nos han solicitado que lo hagamos y bueno, respondiendo a sus peticiones, esperemos que les guste esta retransmisión de los audiolibros del pastor Oxupar. Comenzamos con El arrepentimiento y la fe. Cuando llegó el 10º aniversario de matrimonio del anciano Chongjul Kim de nuestra iglesia Chonju, él me invitó diciéndome: Pastor, aunque usted está muy ocupado, por favor visítenos durante 3 días. Esto sucedió hace más o menos unos 20 años. La primera vez que visitamos esa casa, ellos eran funcionarios de gobierno y aunque estaban ocupados, sacaron vacaciones. En esa época no tenían carro, pero ellos nos prepararon uno. Luego le avisó a los hermanos de la fe que no lo visitaran para que yo pudiera descansar. Nos llevó al monte Naeyang. Allí cayó un aguacero y nos mojamos completamente. Ellos nos atendieron con todo su corazón, pero yo me sentía muy incómodo. Yo les pedí, díganle a los hermanos que vengan para compartir la palabra de Dios. Aquella noche, cuando yo predicaba delante de los hermanos, estaba muy vigoroso y muy contento. Si yo predico el sermón sin la gracia de Dios, pienso, ¿qué voy a compartirle a los hermanos? Por eso, algunos pastores miran películas, libros, periódicos y hasta copian el sermón de otros pastores para buscar el tema de la predicación. De la misma manera, cuando una persona no tiene la gracia de Dios, intenta ofrendar, pero le es muy difícil. Si alguien tiene fe en Dios, de que todas las cosas dependen de Él, al orar al Señor, Él suplirá todas sus necesidades y aunque dieran mucho a Dios, se sentiría muy agradecido. Pero por el contrario, una persona que no ha recibido la gracia de Dios, se siente muy amargada y muy triste. ¿Yo debo dar todo ese diezmo? Si no lo doy todo, me castigará. Para ellos, todo es una carga. Anunciar el evangelio y la vida en sí misma también lo es. A veces pienso que actualmente la gente de Seúl entre semana trabaja mucho. Luego el fin de semana viajan de excursión al lejano monte Solak para admirar las hojas rojas de otoño. Estoy muy agradecido porque, aunque no voy a esa montaña, aquí dentro del Parque Olímpico de Seúl hay muchas de esas hojas rojas de otoño. Aunque en nuestro país ni siquiera sale una gota de petróleo, aún así, las personas viajan hasta ese monte todo el día con mucha dificultad, soportando mucho tráfico y después de llegar a la montaña toman fotos, almuerzan con carne asada y luego regresan. ¿Eso verdaderamente puede ser diversión?, me pregunto yo. Amados, si ustedes anuncian el evangelio a las personas y ellos reciben la salvación eterna, al observar el cambio en ellos por el evangelio, ustedes se sentirán muy agradecidos. Nosotros tenemos un programa de colaboradores internacionales de Las Buenas Nuevas. Este es un programa dirigido a los universitarios en donde los entrenamos. Un día, yo vi a mi esposa en esa reunión y le pregunté: mi amor, ¿por qué viniste acá? Pues soy también profesora, ¿por qué? ¿Hay algún problema?, me preguntó. ¿Quién te estableció como profesora?, le pregunté yo a ella. Ah, ¿quién me estableció? El Señor me estableció. Pero mi amor, yo no he visto tu nombre en la lista de los profesores, le comenté. Y lo único que me dijo fue: mi amor, yo también soy profesora. La verdad es que estoy muy agradecido de que mi esposa enseñe y comparta la palabra de Dios con los jóvenes. Después de terminar el entrenamiento, yo llegaba a mi casa y me preparaba para dormir, pero mi esposa no me lo permitía, porque ella me testificaba mucho. Estaba muy contenta y siempre me decía: mi amor, hoy hablé con un joven y el corazón de él estaba así y así y así.
Una vez, después de estar recién casado, yo le di un regalo a mi esposa. Le regalé una blusa. Aconteció que al terminar de dirigir una campaña, un pastor me dio una ofrenda por agradecimiento. Hasta ese momento yo no le había regalado nada a mi esposa y le compré un regalo con esa ofrenda. Yo estaba preocupado porque no sabía qué comprarle. Al fin me decidí por una blusa. Yo pensaba que mi esposa iba a ponerse muy contenta y a estar muy agradecida. Pero cuando se la di, ella me dijo: ¿cuánto te valió esto? Al principio yo pensaba: ay, ¿le digo a mi esposa que compré la blusa a un menor precio o no sé qué hacer? Yo le contesté sinceramente a ella y solo me dijo: ¿cómo se te ocurre pagar todo ese dinero por ese regalo? Luego me regañó y me exhortó y me dijo que con ese dinero había podido comprar una y otra cosa. Luego yo tomé la decisión de no compraré más regalos para ella. Así, nunca más le volví a regalar nada. Tiempo después, luego de terminar una campaña en la iglesia, de vez en cuando nos regalaban camisas, chalinas, cosméticos, y cuando yo regresaba le decía a mi esposa: yo compré unos cosméticos para ti en un centro comercial. Pero mi esposa entendía que yo bromeaba y me decía: mi amor, no creo que hayas comprado eso en el centro comercial. De todas maneras, aunque yo le había regalado algunas cosas a ella nunca había estado tan contenta como lo estaba mientras conversaba con muchos universitarios problemáticos. Ella lloraba, se reía junto con ellos, luego los jóvenes cambiaban, renovaban su corazón, y ella, al mirar esto, se sentía muy satisfecha y muy feliz. Ella me testificó gran parte de la noche y yo le dije: mi amor, ojalá que tú siempre seas profesora, hasta los 100 años, hasta morir. Por favor, sigue siendo profesora de los jóvenes. Amados, servir a Dios es una gran felicidad y alegría. Se levanta un gran amor hacia sus nietos, sus hijos y su esposa. Si usted sirve a Dios, estará muy gozoso y muy feliz. Pero si una persona es rechazada por Dios, Dios no le da la felicidad para él, porque predicar a la gente y pastorear es muy agotador, es muy cansado. La primavera anterior, yo dirigí una campaña en Alemania. Ya sabemos que los alemanes son muy cortantes, incluyendo las mujeres. Mientras el coro Gracias cantaba, los alemanes estaban muy emocionados. Luego, cuando ellos escucharon el sermón, se emocionaron mucho más y me dijeron que no habían escuchado ese tipo de interpretación del sermón. Alemania es un país cristiano y todas las personas pagan impuestos por la religión. De ese impuesto le dan al pastor el salario. Obviamente, ellos son asalariados, buscan la ocasión para sacar vacaciones con frecuencia. Los líderes de la religión del gobierno predican por obligación 15 minutos. Amados, yo me pregunto, durante 15 minutos, ¿sobre qué hablarán? ¿Qué podrán tratar? Dirían: viva bondadosamente, actúe bien, sea excelente. Antes la gente escuchaba allí ese tipo de sermón, pero cuando ellos vinieron a la campaña y escucharon el sermón que salía del corazón, y no solo un conocimiento, ellos pudieron abrir su corazón. Aquel día, muchos alemanes, escucharon el evangelio y recibieron la salvación. En aquella campaña, entonces entendí: los alemanes son igual que nosotros. Amén. En la vida, hay etapas de creencia que llegan hasta un punto en el cual, aunque se esfuerce mucho por agradar a Dios, Dios no quiere aceptarlo. Dios le diría: no me gusta, no quiero aceptar ese esfuerzo. Oh Dios, recibe mi ofrenda. No me interesa. Aunque Caín ofrendaba, oraba y divulgaba cualquier cosa, Dios no mostraba interés en su vida. Pero cuando su corazón entró en otra etapa, de repente Dios comenzó a prestarle importancia. Caín, no te preocupes, tú nunca vas a pasar por esa situación. Yo voy a protegerte, te daré una señal para que otra persona no te mate. Ya el corazón de Dios había cambiado. Amados, el corazón de Dios hacia ustedes debe cambiar en la misma forma. Entonces, ¿cómo podrá cambiar el corazón de Dios? Si me esfuerzo fielmente,
si trabajo bondadosamente, entonces, ¿Dios se sentirá agradado? ¿Cambiará el corazón de Dios? De ninguna manera. De esa forma, aunque una persona tenga una vida de creencia durante 30, 40 años, solo llegará a ser superficial y corrompido. Algunas personas, aunque han creído por más de 50 años, todavía no pueden estar seguros de que podrán llegar al reino de Dios. Por ejemplo, un anciano de alguna iglesia, de quien la gente piensa que tiene mucha fe, en un punto muy crítico y de desfallecimiento, llegará a maldecir a Jesús. La razón por la que ocurre esta situación es porque Dios no tiene interés en esto. Hay muchas personas que van a casa, trasnochan orando, y luego al día siguiente se convierten en endemoniados. Verdaderamente es un gran problema delante de Dios. ¿Ustedes saben cuántas personas se convierten en endemoniados después de orar en la montaña y participar en alguna campaña espiritual? He encontrado a muchas personas en esa situación. Ellos creen en Dios, pero a su manera. Nada que ver con la verdadera fe en Dios. En la vida de creencia de Caín, hubo un punto de división antes de pasar por ese punto. Dios no lo acompañaba. Aunque Caín araba la tierra, cultivaba los mejores cereales diciendo, «Oh Dios, recibe mi ofrenda», aún así, Dios no tenía interés. Es más, ni siquiera volteaba su rostro. «Dios, recibe mi oración», pero Dios no la recibía. Amados, les digo francamente, ¿quién sabe si Dios recibió el culto que usted le ofreció? Mucha gente cree, Dios recibirá mi culto, pero estarán en el mismo caso que Caín. Dios no tenía el interés en alguna condición de Caín, pero le ayudaba en otras circunstancias. Soy pastor, por eso, cuando observé el momento en que Dios le dio su gracia a él, pude entender la norma de Dios perfectamente. Cuando yo era niño, mi padre trabajaba cultivando arroz. Él me recomendaba primero arrancar la cizaña. Para los ciudadanos de Seúl es difícil distinguir si es arroz o es cizaña, ¿a poco no? Creo que los campesinos sí lo saben. Mi papá me dijo que arrancara la cizaña y luego él me mostró y me dijo, «Esta es la cizaña, esta es la planta de arroz. Por favor, mira cuál es la diferencia». La planta de cizaña se ve muy parecida a la planta de arroz, pero si usted observa detalladamente encuentra muchísimas diferencias. En la planta de arroz, la hoja es un poco más gruesa. La punta de la hoja en la planta del arroz es oscura, mientras que la de la cizaña es roja con amarillo. Las hojas que nacen en el tallo de la planta de arroz tienen pelusa, pero las de la cizaña no. «Papi, ya encontré la diferencia», le dije un día. «A ver, dime cuál es la diferencia». «Sí, papi, mira, en el caso de la planta de cizaña, la punta de la hoja tiene el color rojo con amarilla, y es más angosta que la del arroz». «Es cierto», me decía mi papá. Otra diferencia es que la planta de cizaña no tiene pelusa en las hojas que emergen del tallo, a diferencia de la planta de arroz que sí tiene». Mi papá se rió y me dijo, «Si tú aprendiste muy bien, estás calificado para arrancar la cizaña en nuestro campo, ya estás capacitado para eso». Desde aquel momento yo comencé a arrancar la cizaña. Desde lejos, primero yo revisaba si tenían el color rojizo con amarillo, y luego observaba si no había pelusa. Si cumplía con esta condición, yo la arrancaba. Hace muchos años en la guerra de Corea, un 25 de julio me acuerdo, nuestros soldados combatieron cuerpo a cuerpo con los comunistas. Al llegar la noche, ellos por el agotamiento se durmieron y al despertar se dieron cuenta que los soldados comunistas estaban durmiendo al lado de ellos. Como estaba muy oscuro no se veía nada. Por eso no podían distinguir entre quién era el soldado nacional y quién era el comunista. En aquel momento había una manera de distinguir entre los soldados comunistas y los nacionales, y era que los soldados comunistas tenían el pelo muy corto, pero los soldados nacionales no lo tenían tan corto. Si querían saber quién estaba durmiendo al lado de ellos, le quitaban el casco para tocar la cabeza, y si tenían el pelo muy corto, él es soldado comunista. Pero si una persona tenía el pelo largo, él es el soldado nacional.
Cuando yo entré al servicio militar, había un sargento mayor. Él tenía el cargo de jefe de personal y había participado en la guerra de Corea del 25 de julio. Él nos estuvo contando durante un tiempo muchas cosas divertidas y todos oíamos así, con la boca abierta. Durante la guerra, muchos estudiantes voluntariamente solicitaban participar en ella, pero cuando ellos practicaban, disparaban con el fusil militar M1, después de introducir 8 balas dentro del arma, disparaban, y cuando se terminaban las balas del fusil, ellos no podían disparar más. Por eso le preguntaban a su jefe: «Capitán, ¿por qué no puedo disparar más? ¿Qué tengo que hacer?». Obviamente, era porque no había más munición. De la misma forma en que durante la guerra del 25 de julio distinguían por el pelo largo a los soldados comunistas de los nacionales, el pastor tiene una manera muy particular para distinguir a una persona que ya recibió la salvación de otra que no. Dios sabe reconocer a una persona que camina con Él y a la que no, pero si las personas no saben eso, solamente se ven muy buenas, muy diligentes, muy fervientes, y por eso creen que ya son salvas, pero si cometen algunos errores, creen que no. A veces, estas personas que no se ven sinceras, estafan, engañan, huyen. Yo me pregunto, ¿qué es esto? Así no debería de ser. Amados, en la palabra de Dios, ¿a quién Dios desampara sin interés y a quién le permite su gracia? Por eso, esta parte nos muestra sobre el arrepentimiento verdadero. Caín servía, ofrendaba y se presentaba fielmente delante de Dios. Pero si miramos el corazón de Caín, yo me pregunto cómo era. Cuando lo analizamos, vemos que había un corazón agradecido para ofrecer algo a Dios, pero por otra parte, había un corazón enojado para matar a su hermano. Ese era un corazón mentiroso. En el corazón de Dios, ¿existirá matar al hermano menor? ¿O en el corazón de Dios habrá la mentira y el corazón rebelde? Obviamente que no. Aparentemente uno participa en el culto, da ofrendas, adora a Dios, pero en el fondo del corazón del hombre hay maldad y llega un momento en el que brota esa maldad de allí. De modo que, amados, participar del culto con todo su corazón no hace que Dios voltee su rostro, Aunque sacrifique su cuerpo quemándolo, Dios ni siquiera pondrá atención. Continuamente, ¿qué le hizo Dios a Caín? Dios lo guiaba para que él se negara, se derrumbara y quebrara su corazón. Por eso, Caín pasaba por muchas dificultades. Amados, cuando ustedes quieren enaltecer a su sí mismo, aunque quieran hacer buenas obras, Dios no les va a ayudar. Les permitirá caer en el pecado, no les saldrán bien las cosas en su vida. La razón es que el corazón del hombre es muy perverso, por eso Dios no aceptará el corazón del hombre. Me acuerdo que un día fui a la oficina de la Cruz Roja y conversé con un funcionario sobre la sangre. Cuando hay donación de sangre, la sangre más pura es la de las muchachas que tienen 15 años. Después de recibir la donación de sangre, se hacen las pruebas de calidad. En el caso de los adultos, si se recibe la donación de 100 personas, hay varias muestras contaminadas por una especie de microbio. Por eso, cuando la Cruz Roja llega al colegio y recibe donación de sangre, prefiere recibirla en el grado 10º, porque los muchachos del grado 11 están muy estresados por su ingreso a la universidad. Generalmente la sangre es muy limpia, pero de vez en cuando es hallada una bacteria de hepatitis, sífilis o algún otro microbio venéreo. Entonces, ese tipo de sangre no se puede guardar en el banco de sangre, debe guardarse aparte. Si se usara para transfusión, podría ser contaminada de hepatitis venérea, y aunque esta sangre se ve de muy buena calidad, nunca podrá usarse para transfusión. Ese tipo de sangre se deja aparte para producir el plasma sanguíneo o alguna otra especie de medicamento, pero no se usa para transfusiones. Aunque la sangre se vea muy buena, si tiene un microbio de hepatitis o sífilis, se debe desechar y no se puede usar. Aunque Dios quiera recibirlo, si usted tiene el pecado en su corazón, Dios no podrá recibirlo.
de igual manera que no se puede recibir la sangre contaminada por los microbios. Amados, aún teniendo el pecado, la gente trata esta parte más o menos y no se preocupa. Dios nunca lo recibirá en esas condiciones y por eso continuamente se derrumba su sí mismo. Caín no se derrumbaba a sí mismo. Él quería agradar a Dios según su esfuerzo, pero Dios rechazaba lo que salía de Caín, su ofrenda, su oración y su alabanza. Me doy cuenta que aunque soy pastor, cuando me presento por mi bondad, sinceridad y con mi buena obra delante de Dios, Él me rechaza. Por eso es que yo deseché mí mismo, reconocí lo que merecía, recibí la destitución delante de Dios, pero luego recibí al Señor en mi corazón. Después de esto, cuando he hecho las cosas por el corazón del Señor, he experimentado que Dios me ha ayudado en todo. Caín quería establecerse a sí mismo. Él quería que Dios recibiera su ofrenda. Por eso quería ser reconocido, quería ser calificado por su vida de creencia. Por eso, con todo su esfuerzo preparaba su ofrenda, y cuando Dios lo rechazó, él se sintió ofendido. Y al final, no logró ser reconocido y por eso mató a su hermano. Ese era el corazón de Caín. Obviamente no era el corazón de Dios, ¿es cierto? ¿Acaso existirá homicidio en el corazón de Dios? ¿Hay envidia? ¿Hay odio en el corazón de Dios? Pues de ninguna manera. Apareció la maldad en el corazón de Caín porque ese era su corazón, no el de Dios. Amados, si ustedes viven según su corazón, vemos que este es bueno y malo, pero en el corazón de Dios no hay maldad. Por eso cuando se presentan con el corazón de Dios, verdaderamente podrán ofrecer algo agradable a Dios. Para presentarse ante el Señor, deben negarse a sí mismos. Un día, Caín mató a su hermano, saliendo su maldad, y al final, a través de ese suceso, Dios derrumbó el corazón de Caín. Si Pedro no hubiese negado 3 veces a Jesús, no habría podido ser derrumbado interiormente y hubiera continuado teniendo la confianza en sí mismo. De igual manera, Dios no desea que ustedes se presenten según su obra, su bondad, su fidelidad, sino que se derrumben y que su corazón se quiebre. Por eso, Dios permite que ustedes caigan en los pecados. Amados, ¿ustedes no han cometido pecados? Ya todos están hundidos en las maldades, ¿no es cierto? Verdaderamente lo que ustedes han hecho no han sido buenas obras, sino maldad y pecado, por el que deben recibir la destitución. Primero, deben darse cuenta quiénes son ustedes. Ah, sí, yo soy. Pero si la gente no reconoce esto, solo querrá ser reconocida según su buena obra, por ayunar, por hacer vigilia delante de Dios, etc. Pero Dios rechazará y aborrecerá continuamente a esta persona. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? No sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Aunque él pecó, fue rebelde delante de Dios. Verdaderamente, ese es el corazón del hombre, rebelde. Dios le dijo detalladamente a él, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esto lo leímos en Génesis capítulo 4 del versículo 10 al 12. Desde el principio, Caín era fracasado, pero en aquel momento, por primera vez, reconoció quién era. Hay maldad en el corazón del hombre, por eso debe ser destituido, pero el hombre, cuando es engañado por Satanás, cree que hace buenas obras, que recibe la bendición en vez de la maldición. El hombre debe darse cuenta que no puede recibir la bendición de Dios por su buena obra. Jesucristo es quien debe trabajar. Dios solo recibirá la obra que haga por medio de Jesús. Amados, aunque ustedes hagan cualquier cosa, Dios no aceptará ninguna buena obra que sale del hombre. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le responde, no sé,
¿soy yo acaso guardia de mi hermano? ¿Qué has hecho?, le preguntó Dios. Caín, después de escuchar la voz de Dios, por primera vez, reconoció que él ya era un fracasado. Cuando los dueños de las empresas pasan por una dificultad financiera, hay un gran problema para pagar las deudas al banco. Si en aquel momento ellos dijeran es imposible recuperar la compañía y se declararan en bancarrota, sería fácil, pero ellos piensan que si pagan una parte de la deuda, podrán pedir el dinero que falta a través de la familia, de su esposa, de su hermano o de su tío. Intentan sacar de la bancarrota a su compañía, pero al día siguiente, cuando llega la notificación del banco, buscan la manera de solucionar y otra vez comienzan a pedir prestado, dinero a sus parientes, sus primos y en últimas consiguen hasta el dinero prestado de algún prestamista profesional. Creen que después pasará esa crisis financiera, pero cuando nuevamente llega la notificación del banco, se declaran en bancarrota y desde aquel momento ellos verdaderamente tendrán el sufrimiento en su vida. ¡Qué lástima! Si desde el principio ellos se hubieran declarado en bancarrota, al final no tendrían tantas deudas. Si en nuestra vida nos declaráramos en bancarrota, nos entregaríamos a Jesús. Mucha gente toma la decisión sobre la vida de creencia y dice, esta vez voy a ayunar desde el año nuevo, voy a hacer el bien, cada mañana voy a leer 10 capítulos de la Biblia, por lo menos voy a levantarme a las 5 de la mañana. Así, de la misma forma que Caín, pero él, después de asesinar a Abel, escuchó la palabra de Dios, se quebrantó y se derrumbó. Él quería hacer el bien estableciéndose a sí mismo. Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más del audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupark. Espero que les haya gustado y si es así, recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios a través del correo info@misionbuenasnuevas.org. De igual manera pueden visitar la página que se llama misionbuenasnuevas.org. Ahí ustedes podrán encontrar diferente información acerca de la misión y de las labores que nosotros realizamos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupark con la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, siempre contigo.